Bueno, hola a todos, gracias por el espacio y por todo esto que está hecho a pulmón y por la oportunidad. Les voy a decir, como pidió Mariana, el nombre del proyecto al cual pertenece mi investigación, que es Dimensiones Educativas, Comunicacionales, Estéticas y Políticas de la Cultura Digital, dirigido por Adriana Imperatore, perteneciente al programa Tecnologías Digitales y Prácticas de Comunicación y Educación, bajo la dirección de Nancy Díaz Larrañaga, y codirigidos por Adriana Imperatore y Alfredo Alfonso. No me ibas a ver eso de memoria. Así que, por supuesto, lo leí. Bueno, hace 3 años vengo investigando porque me interesa sobremanera la alfabetización inicial en el recorte territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el primer año de la beca lo que hice fue investigar las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en primer y segundo grado de la escuela primaria en 3 escuelas de Villa Soldati, zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espacio bien vulnerado. En la segunda investigación lo que hice fue un análisis acerca de las políticas públicas en relación a la capacitación y la formación docente en didáctica de la alfabetización. En la tercera oportunidad, lo que quise hacer fue hacer un estudio de caso en el normal número 3, que es el anexo en realidad, que queda en Lugano, el anexo del normal de San Telmo, que es un profesorado de educación primaria. Quise investigar la formación en didáctica de la alfabetización en ese profesorado, y lo que ocurrió fue que por la pandemia se postergó esa investigación y aproveché todo lo que estaba sucediendo a nivel educativo y lo que contaba el primer compañero, y lo que hice fue entrecruzar lo que ya había investigado acerca de las prácticas de la alfabetización y de los documentos curriculares y de las capacitaciones, y abrir un nuevo objeto de estudio que serían aquellas propuestas, y ahora sí voy a hacer una presentación, aquellas propuestas que se han llevado a cabo a la distancia. No sé si ahí se ve, no. A ver, ahora sí se va a ver. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Sí, ahí Ah, se ve. buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, las propuestas que se han llevado a cabo a la distancia durante el periodo del ASPO, entre agosto y diciembre 2020, acerca de la unidad pedagógica. Unidad pedagógica es el artículo de una resolución, la 174/12, que establece que primero y segundo grado es un bloque pedagógico, que venimos escuchando mucho ahora lo de la continuidad pedagógica, pero esta resolución del 2014 establece que no hay repitencia ni promoción en primer grado, sino que funcionan como un bloque pedagógico. Por eso, a partir de ahora, cuando diga unidad pedagógica, me voy a referir a primero y segundo grado, el inicio de la escolaridad primaria. Entonces, como viró el objeto de estudio, porque yo quería hacer un estudio de caso, que en realidad voy a comenzar a hacerlo ahora, que yo tengo algunas entrevistas programadas con gente, profesoras de LEMS. El objeto nuevo entonces de estudio son estas propuestas que se llevaron a cabo a la distancia durante la pandemia, porque lo que sucedió fue que, además de los cuadernillos que cada 15 días en las escuelas primarias llegaban junto con, por ejemplo, la comida que enviaban, porque no había más comedores en Cava, se enviaban a través de los blogs o a través de mail las propuestas. Entonces apareció el libre acceso a todos los blogs de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual hice un análisis de varias de las propuestas que aparecieron, sobre todo en el distrito 19 y en el distrito 11. Entonces, respecto de la metodología, bueno, esto es una investigación social que tiene algunas técnicas de relevamiento de datos cuantitativos, que ya van a ver cuando hable de la cantidad de estudiantes en la unidad pedagógica, y los materiales analizados son los que dije anteriormente. Algo que quiero aclarar
es que la vulneración de la conectividad y el poco acceso que tuvieron los estudiantes más vulnerados de la ciudad de Buenos Aires, las familias más vulneradas, es un tema aparte de esta investigación, digamos, que yo no desconozco eso como investigadora, pero eh, me propuse analizar dentro de aquellos que sí llegaron, o sea, las propuestas que sí llegaron y que tuvieron disímiles características. Les voy a contar, por ejemplo, esta de acá, que son representativas, y que además es interesante porque no sabemos si en cualquier momento volvemos a la virtualidad, y entonces está bueno explicitar que lo que está sucediendo no es algo nuevo, sino que viene sucediendo desde hace mucho, que es que aparecen propuestas desde diferentes enfoques epistemológicos. En este caso, por ejemplo, podemos ver una concepción de la escritura y de la lectura descontextualizada y acumulativa, es decir, que primero hay que saber las letras para luego escribir palabras y después vocales. Acá tenemos propuestas de lectura y de escritura. Miren aquí la de escritura, por ejemplo, donde se proponen hacer viboritas, caminitos, porque de acuerdo a Emilia Ferreiro, que es la gran referente del enfoque desde el cual yo parto, que es por supuesto constructivista, pero además desde la psicogénesis de la lengua escrita, lo que dice es que hay algunas corrientes que lo que hacen es establecer prerequisitos para la entrada, para el acceso a la lectura y a la escritura. Y aquí vemos, por ejemplo, en la actividad de lectura, que hay que saber ciertas sílabas para poder luego aprender a leer. Vemos también que, por ejemplo, en los dibujos no hay un propósito comunicativo y social, como establece el diseño curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también los contenidos priorizados que vine investigando. Esto pasaba en la presencialidad, pero se evidenció en la virtualidad. Por eso me pareció interesante poder compartirlo. Fíjense acá que estas imágenes no resguardan ni siquiera un campo semántico, es decir, que no pertenecen a un grupo de significatividad relevante, ¿no? Un micrófono, una mesa, una mano, etc. Simplemente el único criterio es mame, mimo, mu. Bueno, y ahora les voy a presentar una síntesis de los contenidos priorizados que salieron bimestralmente desde el mes de marzo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo que hacen es explicitar que esto que ven acá son como los 4 grandes ejes y contenidos para la alfabetización inicial. Bueno, a partir de esto, yo les pido que veamos las próximas que voy a mostrar ahora, que también son representativas de otro enfoque distinto del que vimos anteriormente y que dialoga con los documentos curriculares, con los contenidos priorizados y también con el enfoque desde el cual yo parto, y que tiene que ver con la función social de la lengua escrita, porque lo que queremos los alfabetizadores es formar lectores y escritoras, y eso es lo que me decían en las entrevistas en profundidad, y lo que dijeron también en las encuestas, diferentes maestras de la unidad pedagógica. Pero sin embargo, en el momento de presentar las propuestas, no todas van en ese mismo sentido. Bueno, vemos acá, por ejemplo, esto es una actividad que rescaté porque me parece interesante poder ver el contraste entre el doble destinatario, porque finalmente, aunque las familias no tenían por qué saber enseñar a leer y a escribir, a la distancia, sí o sí, cuando niños no leen y escriben convencionalmente, tiene que haber alguien que acompañe, y entonces, en ese acompañar, este tipo de propuestas que tienen que ver con cuadernillos que acompañaron desde un programa socioeducativo, como por ejemplo Maestros Maestro, que es un programa que aparece
en realidad en el año 98 para poder compensar la gran repitencia que había en la ciudad de Buenos Aires en primer grado, pero sigue como programa emergente y del área socioeducativa de la CABA. Acá yo marqué contale lo que pensás, porque a alguien que lo escriba, porque tiene que ver con ese guiño al que está acompañando al niño a hacer estas situaciones, estas propuestas que intentan hacer avanzar a los niños y a las niñas en la lectura y en la escritura. En qué te fijaste para darte cuenta, dictale a quien te acompaña, que vemos, por ejemplo, en el punto 1, que esto tiene que ver con la situación de lectura por sí mismo, aunque no lean aún convencionalmente, y la situación 1A tiene que ver con escritura a través de otros. Es decir, alguien presta la mano y el niño dice lo que tiene que escribir, aunque no sepa escribir convencionalmente, porque es un proceso de acuerdo al enfoque desde el cual vengo hablando. Y aquí es interesante esto de los datos, porque la unidad pedagógica para el 2018 presentaba solamente en la parte estatal de las escuelas 43.042 alumnos y alumnas de la unidad pedagógica. No obstante, por ejemplo, Maestro más Maestro, que es este programa del que les contaba, donde capacitan a los maestros, los capacitadores los acompañan también en el proceso de enseñanza, de la alfabetización, eran 50 capacitadores y 240 maestros alfabetizadores, para un total entre el ámbito privado y el público de más de 83.000 alumnos y alumnas. Esto quiere decir que el programa podría resolver los problemas de la distancia y podría resolver los problemas de las dificultades para la enseñanza de la lectura y de la escritura de ciertos docentes o de ciertas escuelas. No, pero sí se nota que es bien distinta la propuesta y que ocurren devoluciones distintas cuando lo que se hace es pensar al niño como un sujeto que tiene hipótesis sobre la lengua escrita y no como alguien que tiene que aprender habilidades para conocer el código y no el sistema de escritura. Bueno, algunas conclusiones a las que he llegado, que estas propuestas que estudié implican diferentes objetos de estudio, y esto es una desigualdad didáctica, porque por un lado, si se forman lectores y escritores para la unidad pedagógica desde una funcionalidad de la lengua escrita, se está hablando de un objeto de estudio. En cambio, si se enseñan las letras aisladas y descontextualizadas, se está enseñando el código y no se está formando lectores y escritores para las prácticas sociales de la lectura y la escritura. Esto ya existía, pero la pandemia profundizó estas diferencias. También esta necesidad de poder seguir indagando la formación docente, que es lo que voy a hacer ahora en este semestre. Hubo materiales impresos desde el gobierno de la ciudad, estos son los que llegaban a las escuelas, pero no eran suficientes, no eran para todos los niños, para todas las niñas. Entonces, eso también es una debilidad en esto que estuve observando. Y por último, algo esperanzador, que me parece que si existe un material didáctico y una formación superadora, otra realidad es posible en la unidad pedagógica, aunque la problemática sea de larga data. Y por último, acá voy a poner la última filmina, les agradezco un montón, y por último lo que les quiero decir, y los quiero ver porque no los puedo ver, así que dejo de compartir, es que esté o no esté la pandemia, la escuela es un lugar privilegiado para la enseñanza de la lectura y la escritura. Por lo tanto, la alfabetización inicial es súper importante y no tiene que quedar relegada al grupo social de pertenencia. Por eso justamente investigué al principio el distrito 19. Entonces, es importante tener en cuenta esto para poder pensar
qué sucede con la formación docente y con la capacitación docente en didáctica de la alfabetización inicial, porque la escuela es importante y es un lugar privilegiado. Y no lo digo yo, lo dice Emilia Ferreiro, que es la gran referente de este enfoque. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Melina. No sé si Mariana, ¿querías decir algo? No, fue absolutamente claro toda la exposición, digo, es un trabajo que está súper avanzado. Supongo que van a aparecer a quienes están investigando en el área preguntas para hacerte y comentarios para hacerte, pero para mí fue como muy explícito decir, vos, Constanza, que estás más ligada a la temática. Sí, se nota, a diferencia por ahí de las presentaciones anteriores, que son investigaciones que están iniciando, acá hay un trabajo en proceso. Me parece súper valioso trabajar con materiales, con los materiales de enseñanza, ¿no? Con los que trabajan los docentes y los chicos. Me preguntaba si en el dispositivo hay alguna triangulación a nivel de entrevistas. Supongo que esto ustedes que lo Sí, no tienen las revisado. dije, pero sí, Está sí. bien, está bien. Entrevistas en profundidad y Porque a veces, claro, porque a veces pensaba, las propuestas se diseñan de alguna forma, pero muchas veces en la implementación hay un salto, ¿no? Y ahí hay tantas implementaciones como docentes hay, ¿no? Esto de cada maestrito con su librito, por ahí en la misma cartilla, el mismo cuadernillo, lo recibieron 50 escuelas, pero después por ahí cada docente, y a veces el mismo docente también con grupos diferentes de chicos, de estudiantes, de familias, con algunos grupos pueden hacer algunas cosas y con otros otras, y entonces sí me parece clave esto que el año pasado era medio una hipótesis y ahora es casi una certeza de que la pandemia puso más en evidencia las desigualdades, ¿no? Entonces ese lugar de igualación que trae la escuela, bueno, en la pandemia, al no haber ese espacio, o al dificultarse el espacio de continuidad. Pero bueno, eso quería saber desde lo metodológico si se triangulaba esto y bueno. sí, de hecho, si se me permite una pequeña acotación, me acuerdo de una respuesta de una vicedirectora que era a la vez la coordinadora de primer ciclo, que decía que, en una de las preguntas que le hice, que nadie puede enseñar lo que no sabe y que se necesita también ver a otros y a otros alfabetizar. Y esto no es muy común, por esto que contabas de cada maestrito con su librito. Entonces, es súper interesante y es un proceso larguísimo la alfabetización, así que les cuento que nadie está alfabetizado, todos estamos en proceso. Hay sí una alfabetización inicial, que es de la unidad pedagógica, pero bueno, es permanente la alfabetización.